De primera mano es presentado por Tigo. Cabal, lo sabes desde siempre. Cuando pasas tu Cabal, pasan cosas buenas. Cooperativa Capiatá, al servicio de la comunidad. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta propuesta semanal aquí en Red Guaraní de primera mano. Hoy queremos hablar de el Parlasur, del Parlamento del Mercosur, de la Asamblea Parlamentaria. Un ratito nada más. Saludo a mis compañeros. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches a la audiencia. Hola, doctor Boxia, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Hoy es el cumpleaños de nuestro ausente amigo Andrés Riquelme. Sí, ya lleva semanas. Muchas felicidades, está tomando Sí, vodka. Pero yo no lo olvido. ¿Quién? No, nadie lo olvida. ¿Quién como él celebra un cumpleaños en Rusia? Con vodka. ¿Un traerá? vodka? Sí. Usted le pidió, le va a traer. Hugo Estigarribia, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Cómo está Carlos, Estela, Alfredo y a la doctora Edith y a la teleaudiencia? Un placer estar acá. La señora Edith Dávalos también nos acompaña. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo Buenas está? noches, ¿Cómo anda? buenas noches Hugo, buenas noches doctor, buenas noches Estela. ¿Qué tal? Un gusto y buenas noches a la audiencia. Para hacer un poquitito de memoria, Hugo Estigarribia fue parlamentario. Sí, senador, un periodo. Un periodo. Sí. Y constituyente también antes. Y constituyente también, sí, convencional constituyente. Edith Dávalos es hoy parlamentaria Parlamentaria del Mercosur. del Mercosur. Sí. Fui concejal municipal de Itá y actual convencional también de la ANR por la seccional número 2 de Itá. Ajá. Estela, Alfredo, ¿por dónde comenzamos? Cuéntenos, diputada, cómo fue la asunción del juramento. la De los ceremonia 18 paraguayos. De los 18 ¿Verdad? paraguayos. Sí, 18. 18 paraguayos. Sí, dentro de lo previsto nos fuimos a prestar juramento allá, o toma de compromiso, como le dicen, por los estados laicos. Y después tuvimos una plenaria, hubo corte de luz, se suspendió a eso de las 11:30, creo que los brasileños querían ir a ver el fútbol. Pero estuvimos trabajando, después se hizo reunión de comisiones, cada parlamentario elegimos las comisiones que queríamos estar, mínimo obligatorio por el reglamento es 1. Yo elegí 2 comisiones titular y 2 suplentes. Estoy en la comisión de legislación, la comisión de presupuesto, porque tengo posgrado en administración pública en la Facultad de Economía. Entonces me pidieron que vaya a esa comisión y además estoy como suplente en infraestructura. Trabajé mucho tiempo, trabajé un tiempo con ATEL, trabajé con COSIPLAN, trabajé en IRSA, trabajé en temas de infraestructura, tengo conocimiento, estoy suplente ahí con el doctor Canese y también Eurolat, que es una comisión medio especial, que es un anexo con la comisión, con la Unión Europea. Usted dijo, o Estela creo que dijo, 18 son en total. 18. Por Paraguay, Por Paraguay. de los cuales 10 son colorados. 10 colorados. Y 8 son todos liberales. 7 liberales y el doctor Canese. Ah, el Frente doctor Guaso. Canese. Sí, el Frente ingeniero Guaso. Canese. Ingeniero. El ingeniero Canese, el Creo ingeniero que es el Canese. tercer periodo. Estuvo desde el 2008, no, segundo. El segundo. Segundo porque esta... Tercero. Tercer periodo. Tercero. No, Este para mí es es el el tercer tercero. periodo. Para mí Yo no que sé. es- para mí es que es Desde Desde el tercer 2008 periodo. se elige parlasurianos ¿No en era Paraguay. ¿En Paraguay? Sí. Sí. Porque 2008. pero en el 2005 creo que se creó... Se crea, pero 2006 entró en claro. funcionamiento y Paraguay fue uno de los primeros que llegó a cargo electivo el Parlasur. Ahora Argentina eligió. 25 del 2006 fue la que creó el, Sí. el Parlamento del Mercosur para Paraguay. En 2008 se eligieron por primera Elegimos, vez. sí. Por primera Así vez. mismo. Así es. Acá estoy mirando que tomé apunte. Argentina tiene 43 representantes. Brasil. ¿Y sabes lo que hizo Macri 75. con Argentina, verdad? Con el Mercosuriano argentino. No le hay paga- presupuesto. No le paga sueldo, le paga viático cada vez que se van. Judicializó. Y no es lo correcto eso. No, no es en realidad que no le paga. Hay una discusión a quién le corresponde pagar, porque la organización de ellos es un Estado federal y de los distintos estados o departamentos, como nosotros diríamos, vienen los representantes. Entonces hay una discusión, justamente se planteó eso en el seno de la Comisión de Legislación, si le corresponde al Estado federal pagar, si le corresponde a cada provincia o si le corresponde al Congreso pagar. Entonces no es que no le va a pagar, es quién le va a pagar, es la Pero discusión en este momento. hasta el momento está judicializado y solamente se le pagan los viáticos. Esa información es la que yo manejo. Sí. Porque- $200 por Hay día le un pagan. proyecto Bueno, que se O presentó sea, justamente cada en vez el- que viajan. Sí, cada vez que viaja se Sí, le paga. pero ¿cómo funcionaba en la Argentina? En la Argentina no se elegía Se iban parlasuriano. diputados o senadores en Los representación. únicos dos países que así es en eligieron, Brasil y Uruguay. los únicos dos países que eligieron los representantes únicamente para el Parlasur son Paraguay y Argentina. Paraguay del 2008 y Argentina del periodo que inició Macri. En octubre. 2015. En Sí, octubre. sí. Así, o sea que Paraguay empezó en 2008 y ahora empezó Argentina. Y faltaría Uruguay y Brasil. Y Argentina, Macri le dice no. Yo no estoy... no va a pagar, pero también es cierto, hay una competencia porque es un Estado federal, pero también hay una cuestión conceptual de Macri,
que no tiene por qué pagarle, Sí. sino las veces que van. Eso yo tengo informaciones de políticos argentinos que me comentaron, porque justamente analizamos el caso paraguayo y el caso de ellos. Bueno, y pero con esta crisis económica que está pasando en la Argentina, yo creo que con más razón se va a mantener la tesis de que no se les va a pagar, todavía por lo menos. bueno, pero ¿cómo es el tema? Soy electo en la Argentina específicamente para ser Parlasuriano. Solo parlasuriano. Sí. No, Igual claro. que acá. Como Igual que acá, acá. como acá, igual que acá, en ya el, fueron pero en el caso electos. de Brasil y de Uruguay, por ejemplo, yo soy diputado, yo soy senador Claro, y se le asignan. y me eligen en la Cámara de Sí. Diputados o en la Cámara de Senadores. Dicen, bueno, estos son nuestros representantes. Brasil elige como antes la Comisión Parlamentaria Conjunta, sus representantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados y el Senado, Son y 75. Uruguay también así, elige unos cuantos representantes y van. Es por la cantidad de habitantes que se eligen. Sin embargo, Paraguay y Argentina los tiene especialmente para el Parlasur, esa es la diferencia. Este Decir, solo tema, paga pero ojo, que viáticos. está establecido en el tratado que para el 2020 todos los países o los estados Tengan que partes elegir. tienen que elegir Sí. vía Así elecciones mismo. directas su parlasuriano. En el 2020 tiene que estar Y totalmente ahí también constituido el parlasur. está Venezuela, que no está suspendida ahora. Sí, Venezuela está suspendida ahora. Tiene Que viene su 33 representante. representantes. Nosotros los eso sí paraguayos que somos tienen más Bolivia menos está posibilidades para de la no. aprobación. Nosotros no desaprovechamos un segundo, dijeron tenemos que tener el representante para Sur y ya fuimos a elegir para que nadie nos saque, ¿verdad? No sé si está bien o está mal, ¿verdad? No, nosotros no perdemos oportunidad, Carlos. Porque hay Él que sabe analizar bien, la cuando funcionalidad de esto. los Es que constituyentes tenían que ser, no pueden ser menos, el máximo es el número total de parlamentarios, ¿verdad? Por supuesto que elegimos el máximo. Claro, no hubo... Sí. Y hay otro No, precedente de la constituyente. 18 es hasta No, 15 estaba millones de hablando No, habitantes. desde la constituyente. Ah, Hay ya, otro ya, ya. precedente en la Junta Departamentales también, cuando propusimos unos cuantos constituyentes que sean los intendentes de cada ciudad, los mismos de la Junta Departamental y el gobernador electo por el pueblo, perdimos la votación. Bueno, pero eso es lo más correcto. ¿Cuántas O sea, veces darle cargo a discutimos- Junta ¿Cuántas Departamental? veces, ya, mezclando un poco esta cuestión, ¿cuántas veces discutimos en la radio, en Monumental Estela, qué hace un concejal departamental? O sea, y a lo mejor son necesarios 3, pero no 20. ¿Y qué mejor idea No, no, que yo cada creo que luego la intendente sea representante de la gobernación Junta? está en Junta? debate. ¿Sabe cuál es el problema acá? El concepto político. Claro. El concepto es darle cargos a aquellos, a la Junta Departamental, que ya no pueden entrar como diputados, Claro. por ejemplo, o que no pueden ser candidato a gobernador, o que no pueden ir a los municipios. Entonces, sin embargo, el concepto que habíamos manejado en los constituyentes era que los intendentes electos por el pueblo integren esa junta por el periodo que ellos están y apoyen al gobernador electo por el pueblo. Entonces hay una sintonía entre el mandato municipal y el mandato gubernamental. Pero perdimos la votación. Porque había que repartir claro, cargos. Y tenemos, y Claro. tenemos la defecio que hoy es Sí. la Junta Departamental, con todo respeto a los amigos políticos que son miembros de Junta Departamental, lamentablemente no tienen funciones, ¿verdad? En el Pero caso- en defensa, perdón, ya que Sí. hablamos de la Junta Departamental, en defensa de las Juntas Departamentales, debo decir que ellos sí se reúnen, ¿verdad? Es cierto, la capital departamental no queda tan lejos, pero el Parlasur tiene que reunirse como mínimo Una vez al mes. Una vez al 10 mes. sesiones al año. Una vez al Y mes, sí, dice, con la mínimo. O sea, menos una vez al mes. A ver, 10 en el sesiones al año. 2013 se reunió 2 veces. En el 2014, por lo que pude ver, en una publicación decía 3 veces, en otra decía 5, pero pongamos que sea 5. En el 2016 hubo 4 sesiones plenarias. En el 2017, no tengo la cifra, pero estuvo por ahí también. O sea, no llegan nunca ni siquiera a la mitad de lo que está previsto. Y es cierto que hay un presupuesto de $5 millones año. Y la doctora Edith nos va a contar, y yo creo que exactamente para tener claro cuánto gana un parlasuriano y cuánto es. Seguramente que ya tienen igual idea. que un senador. Igual que un Igual senador. que un senador. 32 millones y algo, 5 millones de combustible también tienen. Todavía no me llegó, no sé. Todavía no me dieron. Y aparte de eso, ¿ustedes tienen viáticos por cada viaje o se descuenta de...? No. Por cada viaje tenemos viático. Además. Sí. Para Además. Uruguay es carísimo. Sí, pues ya una vez al mes, se van 10 veces al año. No se ¿Y van quién de bien. liberación No se van, de auto hay también gente si que compran sí. en Uruguay? ¿Mm? Tienen liberación de impuestos también en Uruguay. Cuento. Si quieren comprar auto en Uruguay y venir con su auto echar para Uruguay, ya Paraguay, tienen liberación de auto. Pero el Impuestos. viático, o sea, esta bonificación o viático, no sé cómo se llama, por combustible, eso también es un abuso. Es entendible en caso del diputado que vive en el interior y de lejos tiene que venir de su ciudad a 400, 500, 600 kilómetros de distancia para las sesiones acá en Asunción.
no es entendible para los que están acá en Asunción. Claro, habría que prever traslados. ¿Y en Hay qué gente puerto? que viene de ¿Y en diferentes qué concepto puntos. cobran combustible los Hay diferentes... parlasurianos si se van en avión? Pero por No, pero ejemplo, nos trasladamos a diferentes puntos del país. Hay gente que está viniendo de Concepción, hay gente que viene de Encarnación. En mi caso es Itá, ¿verdad? Estoy cerca. Pero es lo que está presupuestado. En mi caso voy a donar una parte a los bomberos voluntarios de Itá, de ese cupo, ¿verdad? Porque ya que me corresponde. Pero hay gente que viene de lejos, se traslada de distancias. Pero 4 veces al año, diputada. No, no 5 tanto, con veces. una vez al mes. Y no, ojo, que nosotros ahora estuvimos conversando con varios parlamentarios, tuvimos nuestras reuniones y ya pactamos que una vez al mes vamos a reunirnos acá en Asunción a hacer una sesión. Una vez a la semana, todos los jueves, perdón, todos los jueves. ¿Acá? Acá en Pero Asunción. los paraguayos. Los paraguayos, sí, Lo- para lo que establecer esquemas de trabajo y proyectos. Lo que quiero que nos entienda, no es un ataque a usted. Sí, ¿no? sí, O sea, no, si no, se no, puede no me siento, presentar como, absolutamente se no me puede siento presentar atacada. como un ataque, sino que es preguntar con respecto a una figura que de repente... de hecho, luego, Carlos, el Parlasur es una figura muy cuestionada, pero no vamos a negar que el video del mercodiputado Menos mal que dijiste Merco, ya me asustaste. Socorro. Neri Olmedo Sí. Nerio Olmedo. fue el que hizo estallar nuevamente esta ola de críticas, ¿verdad? Mira que yo te voy a interrumpir un poco, Estela. Justamente cuando nosotros preparamos, porque yo soy por el equipo de Añetete, estoy como parlasuriana número 5 por el cupo de la mujer, y nosotros hicimos todo un trabajo, una mesa de trabajo con el doctor Vince, que es una persona muy preparada, con proyectos, programa, conocer lo que es el Mercosur, hicimos mesa de trabajo. Y el primer punto, ¿sabes cuál es? Jerarquizar el cargo de parlasuriano. Esa fue la primera preocupación nuestra, jerarquizar, porque yo no me siento cómoda que nadie me venga, porque toda la vida trabajé en la profesión, profesional independiente, fui concejal y aún así trabajaba en mi profesión porque no eran incompatibles. Y no, a mí personalmente no me gusta que nadie me diga que soy una planillera de lujo, porque toda la vida trabajé y con mi esposo tenemos lo que tenemos con trabajo. Entonces, eso fue una de las primeras preocupaciones, jerarquizar y hacer funcionar ese Parlasur, porque en lo que es los papeles es maravilla, ¿verdad? El papel resiste todo, como dice, ¿verdad? Yo celebro este cambio de concepto, doctora, porque resulta que lo que vimos nosotros del Parlasur, salvo honrosas excepciones, es primero van los políticos que ya no tienen cabida para el Congreso. Segundo, van políticos que tienen indiciados o tienen algunos problemas relativos a la justicia. Algunos incluso se salvaron de ser imputados jurando rápido. ¿Verdad? Entonces, estadística habríamos que agregar cuántos imputados fueron como el Parlasur. ¿Verdad? Y tercero, porque conozco el trabajo que se hizo en la primera época del Parlasur, porque tengo un colega, un amigo muy cercano, el doctor Eric Salún, que fue nuestro representante ahí, que planteó el Tribunal Supranacional de Justicia. Sí. Creo que es la propuesta más importante que se hizo que desde está otra vez Paraguay, ahora. desde Paraguay al Mercosur, ¿verdad? Y que quedó congelado. Pero después de eso, no hemos visto resultados palpables en la gestión, más que utilizaciones políticas casi sectoriales del Parlasur. Por ejemplo, cuando el juicio político de Lugo y el aislamiento de Paraguay, algunos sectores de izquierda. Y últimamente, para tratar de estar pro Cartes, que fue una declaración que hizo Vitar al respecto, ¿verdad? El quiebre jurídico, etcétera, etcétera. Una manipulación hasta política internacional del Parlasur, pero sin resultados concretos para el Paraguay. Se llevan sí. los problemas internos al seno del Parlasur cuando que debería ser ahí una única voz defendiendo la soberanía paraguaya, Claro. por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Verdad? Si bien el Parlasur tiene funciones de decisión, No es vinculante. no tiene funciones de decisión como el No es Parlamento vinculante. Europeo. Es lo mismo que vos le das a una persona algo, pero le sacas los brazos. El Parlamento Europeo sí tiene funciones, pero tiene funciones consultoras, tiene funciones de control y tiene funciones de relaciones. Podría aprovecharse muy bien esto. Lo que pasa es que no se sabe en Paraguay, tampoco han comunicado adecuadamente qué hacen en el Parlasur. Y no hay una correa de transmisión de los parlasurianos con el poder legislativo, como debería haber también para la armonización legislativa. O sea, hay una cantidad de Con cosas. la Cancillería. Claro, Bueno. con la Cancillería, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, creo que si ustedes asumen y le dan otro rol, a pesar de no tener los brazos, que es lo más importante, ser un órgano decisorio, que justamente es parte de la política internacional, y lo digo con afecto a los pueblos hermanos, pero es parte de la política diplomática de Brasil y Argentina, que no haya Tribunal Supranacional de Justicia y que no haya un Parlamento del Mercosur que tenga decisión, como el Parlamento Europeo. Que tenga carácter vinculante. Claro, porque que hasta tenga ahora carácter son vinculante simples recomendaciones. porque lo que... no les conviene para el manejo de los temas del Mercosur.
no les conviene un Tribunal Supranacional de Justicia, que fue propuesta, estoy contando, de este colega, y quedó congelada. Ahora, entonces, yo te digo hay que cosas que revivir. entre las propuestas de la Agenda 2023 está otra vez la creación del Tribunal Supranacional y que las sentencias sean vinculantes. Exactamente. Que se puedan llevar los conflictos allí y que tenga carácter, que causen estado, que tengan carácter decisivo. Hoy, ¿qué haces? Vos llevas el problema allí, se saca un comunicado o un... Sería para aplicarle un poco a la teleaudiencia, Sí. que tenga el carácter que tienen los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Así mismo. Esa pero es la a idea. nivel Mercosur y no solamente en derechos humanos. Claro. Hoy tenemos tribunales de revisión del Mercosur funcionando en Asunción funcionando para en casos Asunción. arbitrales específicos, muy puntuales y problemas comerciales. Necesitamos un Tribunal Supranacional de Justicia y un Parlamento del Mercosur que legisle para toda la región, pero no hay decisión política y obviamente eso va a lo diplomático de Brasil y Argentina. Lo más Pero importante, hay que tener en cuenta, discúlpame, que nuestro Parlasur está en una etapa que se está consolidando recién. Acabamos de decir de que, por ejemplo, Brasil todavía no tiene su representante. Argentina el año pasado recién eligió. Paraguay fuimos los primeros. Tienen que ser electos, el 2020 tienen que ser electos todos los países y a partir de allí se va a buscar que sea vinculante ya para que funcione como lo que es la Unión Europea. Pero esa es la idea, Lo que ir pasa es que creciendo. una conclusión fácil es decir, ¿para qué tanto? Si todo lo que hace no es sirve. más que una simple recomendación. Eso lo puede hacer cualquier senado o cualquier diputado. Para mí lo más trascendente del Parlasur hasta hoy fue que le hayan prohibido al ingeniero Canese y a otros parlamentarios ingresar a aquella sesión que se hizo en la Argentina cuando le habían realizado el juicio político al Lugo. Después nada, o sea que... Y no cumplió en el protocolo de Ushuaia aquella vez. Y ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no cumplió en el procedimiento para suspender a un país. Se le suspendió el sopetón, Sí. o sea, no sirvió Ni de nada al ni Parlamento para Mercosur, eso. claro, nada. Porque por más que vos cuestiones lo que políticamente sucedió en Paraguay, está el Tratado Internacional del Mercosur, está el Protocolo Europeo, el Protocolo de Ushuaia que regía esto. Pero Entonces, ni siquiera le dejaron entrar a discutir, así le dejaron mismo, afuera. a los pobres funcionarios que venían, ¿verdad? Entonces, hay una cuestión, por eso digo, manipulación política de este órgano y pocos resultados en los respectivos países. Y en Paraguay en particular. Por eso hay un descrédito generalizado de lo que es el parlasuriano, a pesar de que hay excelentes personas designadas antes y ahora, aclaro, pero esto hay que cambiar, o si no, no sirve para el Paraguay tener 18 personas a sueldo en el Parlasur con un presupuesto de casi 5 millones de dólares al año que sale de acá del Estado para gente que no te da resultados. Acá hay que redefinir el tema. Permíteme hacer una Sí, pausa, cómo no. un corte y después seguimos hablando del tema. Vamos a poner también lo que se vio, se escuchó con relación a las declaraciones brindadas por el representante del Partido Liberal Radical Auténtico. Él es del departamento de San Pedro, Liberación. es de Liberación. Y bueno, entre otras cosas, y seguimos hablando del Parlasur en un ratito. Ya volvemos. Hay algo en vos que te impulsa a no parar hasta alcanzar tus sueños, eso que te apasiona a seguir avanzando, eso que está destinado a ser una realidad, sea tu familia, tu negocio, tus sueños y todo lo que te gusta. Estamos junto a vos en todo lo que te mueve, mientras avanzás y disfrutás la vida. Tigo. La cooperativa Capiatá lanza la promoción Reactivate. Si te olvidaste, no tenés tiempo, viajaste o por algún motivo ya no pudiste pagar tus aportes sociales, te damos la oportunidad de ponerte nuevamente al día. Esta es tu oportunidad. Una promoción especial para socios que dejaron de activar por más de 2 años en adelante. Recordá que estando al día tenés acceso libre al Club Social y Deportivo, derecho a subsidios de solidaridad, además de créditos, tarjetas de créditos, cajas de ahorros y promociones exclusivas que te brinda la cooperativa Capiatá. Conoce los planes de financiación disponibles comunicándote al 0228 6 34.000 o ingresando a la página web www.capiatá.coop.py. Cooperativa Capiatá, al servicio de la comunidad. Bueno, fíjense ustedes que discutimos de todo en los últimos tiempos, discutimos una silla, discutimos una banca, discutimos algunas declaraciones, discutimos un número. Cuando el país necesita discusiones mucho más importantes y que beneficie a sectores también necesarios e importantes.
Hoy seguimos hablando de niñas que siguen o casi se convierten en madre o se convierten en madre a los 12 años. Hay un caso terrible que ocurrió en Salto del Guairá, que falleció la beba en las últimas horas. Y es un ejemplo nada más de las tantas necesidades que tiene el país. Y nosotros hablamos hoy hasta, y eso también me gustaría compartir un poco, el tema de la condena a un oficial de policía, 12 años por herir, y es cierto, de gravedad a un diputado. Y hoy discute la gente si 12 años está bien o 12 años está mal. Y mucha gente dice, o alguna gente dice, que con esta condena el oficial de policía ahora ya no se va a animar a reaccionar ante cualquier tipo de incidente, por un lado. Pero hay que ver la otra parte también, la responsabilidad que tiene que tener el oficial de policía cada vez que va a utilizar un arma. No disparar por disparar, claro, y no hacerlo de cualquier manera tampoco, ¿verdad? Y fíjense que este caso ya tiene condena, 12 años, un oficial de policía que dicen está condenado por abuso. Violación. Por violación. Claro. Y está en las fuerzas policiales. ¿Qué hace un policía procesado? ¿Qué hacía? Claro, un policía procesado por violación en la actividad policial. Bueno, pero estaba investigado, evidentemente que en esa época estaba siendo investigado porque la condena dicen que sale en abril del año pasado, ¿sí? Que fue después de lo del 31 de marzo y del 1 de abril. Sí. Pero no olvidemos que el que está y el que aparece como principal responsable de la muerte de Rodrigo Quintana estaba también arrestado en las fuerzas policiales. Sí, totalmente. Sí. Bueno, discutimos de todo y ponemos esto que tiene que ver con una serie de reacciones. Hay gente que trata de entender, hay otra gente que no entiende y otra gente que dice simplemente que es imposible entender. Yo lo que veo es que con el caso de la policía, el cartismo encontró un balón de oxígeno para cargar contra la oposición y contra sus enemigos políticos que pueden estar en cualquier estamento de la sociedad, puede estar en la prensa, en la política, en el empresariado, etcétera, etcétera. Veo que referentes del cartismo le visitan al policía, etcétera, etcétera, porque encontraron eso un balón de oxígeno y que tiene todo que ver con el contexto de la no jura de Horacio Cartes, ¿verdad? Ahora, yo sí, te doy la razón. Lo que llama la atención un poco desde afuera es la severidad de la pena, ¿verdad? 12 años para un policía que estaba en funciones, que probablemente haya actuado mal, obviamente que sí, lo que sería equivalente en términos médicos a una mala praxis en la tarea que estaba haciendo, ¿verdad? 12 años. El diputado Edgar Acosta terminó con heridas graves, sobrevivió. Y uno se pregunta, entonces, ¿cuánto le van a dar al que lo mató? A Gustavo Florentín. A Rodrigo Quintana, sí. Es que desde el momento que es un personal, es lo mismo que los abogados, está más obligado a la manipulación de esa arma y tiene mayor responsabilidad que cualquier ciudadano común. Yo dije que me llamaba la atención comparando con otros casos, ¿verdad? Y probablemente la severidad de la pena tiene que ver porque es policía. Claro. Claro. Ahora déjenme pero para que concluya Alfredo, para concluir la idea. De todos modos, la justicia lo que nos está diciendo es que los culpables, sin analizar para nada el contexto, el complejo contexto que terminó con la herida grave de Edgar Acosta y la muerte de Rodrigo Quintana, un contexto político muy complicado, que los únicos culpables de todo aquello son este suboficial Benito y el otro suboficial Gustavo Florentín. Y después resulta que nadie, absolutamente nadie, es autor moral, corresponsable, actuaron por su propio entusiasmo, por su propio impulso, sin recibir una orden de nadie. Se rompe una cadena de comunicación que nadie investiga y resulta que son verdaderos chivos expiatorios de un juicio absolutamente mal llevado que termina dando por liquidado el expediente, ¿verdad? Con la desgracia para el diputado Edgar Acosta, que resulta que él, que ni siquiera tomó parte en este juicio, es el culpable de que lo acusen de que lo condenen por 12 años a este señor. Lo que pasa es que cuando hablamos de justicia, la celeridad para resolver este caso, por ejemplo, esto se hizo, lo de Rodrigo Quintana hasta ahora sigue pegando vueltas. En este caso, y le dicen 12 años. Él dice, yo soy inocente, como diría cualquiera. Claro. Pero él habla incluso con el diputado Acosta y le dice, diputado, yo no fui.
A mí me cuentan de que yo estoy condenado y fui acusado porque un oficial de apellido Cáceres, él dice que yo fui el que disparé. Entonces, ¿por qué tan rápido? Y hoy puso, el comandante habló, entre otras cosas, dijo hoy, hay casos que tienen 18 años en la justicia. El caso Walter Bauer, por tortura, 18 años y no se resuelve. Acá hay varias cuestiones que analizar. Primero, la responsabilidad de la policía de tener en sus cuadros activos a personas indiciadas de graves delitos. Aunque, indiciadas, digo, no culpables. Bueno, indiciadas. Segundo, que ellos estén activos en momentos de tensión como este. Tercero, cómo actuó la policía en momentos de tensión, bajo instrucciones de quién, responsabilidades superiores. Por encima de este oficial que disparó, ¿qué instrucciones dio? ¿Qué instrucciones dio el comandante de la policía? Y por último también el ministro del Interior, porque últimamente el ministro del Interior es policiaco, cosa que escuché muy interesante. Juan Ernesto está diciendo que no, que es ministro político como debe ser, ¿verdad? Bueno, primero la cadena de responsabilidad, el hilo se cortó por lo más fino, por el pobre policía que disparó. Pobre porque él no es mal culpable, pero los demás, pero pobre también es Garacota que recibió el disparo y claro, son balas de salva, dice, sí, muy bien, no eran balas de verdad, pero donde le dieron podía morirse. 2 centímetros más y no contaba la historia. Más. Entonces es grave, es un hecho grave que la fuerza pública dispare a una persona desarmada, aunque sea un manifestante, aunque incluso una hipótesis manifestante agresivo, que es la hipótesis que manejan algunas personas, igual es grave que le disparen. Entonces hay responsabilidades, pero las responsabilidades van en cadena. Lo mismo pasa con el caso de Rodrigo Quintana, porque tratan de zafar quién si no estuvo, que una grabación, etcétera, etcétera, porque es grave que se le dispare a personas desarmadas. Incluso en el caso de Rodrigo Quintana es más grave porque se entró a un local privado sin orden de allanamiento. Entonces acá hay una cantidad de responsabilidad. Y ahí viene otra vez el tema de la justicia. Estamos hablando de justicia y auxiliar de la justicia, que es la policía. Justicia rápida en algunos casos, a pesar de que Olga Acosta no lo pidió, es un diputado de por medio, justicia rápida y justicia lenta para el pobre. Justicia rápida para los casos políticos y justicia lenta para los demás. ¿Verdad? Entonces, cuando es el poderoso que está perjudicado, se va rápido. Y acá hay varios temas que se pueden sacar de esto. Y por otro lado están los remedios procesales. Todavía puede apelar, sí, todavía puede pelear, puede demostrar que él no fue culpable, pueden agregarse hechos nuevos y defender. Pero acá lo más grave es la defensa corporativa. Así, cuando hay un policía, no por eso todos los policías son responsables. Pero ocurre con los médicos también. Y claro, con los médicos también ha sucedido en algunos casos, por ejemplo, de la señora Germán Segovia, el ex senador de Alto Paraná, ¿verdad? Que es un caso testigo de un fallo firme ejecutoriado que revisó la corte, entre comillas. Y hay que ver ese caso, desde el punto de vista jurídico bastante grave. Entonces, acá otro de los problemas que tenemos es el corporativismo en Paraguay. La actuación individual de policía y de sus responsables superiores no engloba a todos los policías. Pero sí es un tema que nos sirve para analizar cómo andan dos instituciones que son bastante frágiles en este proceso democrático, la policía y el Poder Judicial. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque en vez de ocuparnos, digo, de temas más importantes, venimos a hacer mención a esta cuestión del policía condenado. Yo les decía recién, y quiero ser más preciso porque esto duele, la madre, la niña, 12 años, abusada por su propio hermano, según las investigaciones. Y dice, fue a dar a luz sola en un hospital de Ciudad del Este. Una niña de 12 años, en donde nadie denunció nada. Sola llevó a internar a su bebé desnutrido con neumonía y sola no sabía cómo llevar el cajoncito con su bebé muerto. Imagínense lo que significa una cuestión como esta. Y nosotros estamos discutiendo ¿qué? Lo que dijo un diputado paraguayo en el Parlasur. Por favor, el material. Y bueno, buscar coordinar a todos los parlamentarios, especialmente los países miembros plenos del Mercosur, y así sucesivamente ir encarando, buscando la mejor calidad de vida a toda la familia del equipo del Mercosur. ¿Y cuál será tu enfoque de trabajo dentro del Parlasur? Y bueno, mi enfoque es, hace tiempo yo que pensaba de hacer, coordinar con el parlamentario, buscar más, quiero que se respete la Constitución o el reglamento del Mercosur. Uno es
porque Paraguay es un país poca posibilidad económica, un país, bueno, que falta muchas cosas. Y bueno, yo para eso pone mi esfuerzo y buscar mediar a lo que se puede hacer a través del Mercosur. Y bueno, especialmente buscar un mecanismo de escalar un poco más Paraguay como país. Yo creo que yo confío demasiado a Dios primero y aparte a todos los miembros plenos del Mercosur y de todos los estados, tanto Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, Bolivia y otros países asociados. Y bueno, espero que me da un manito cada uno. Bueno, ahí está. Hoy se generó una discusión y debate esto. Lo que generó es vergüenza, vergüenza ajena, vergüenza nuestra, vergüenza paraguaya. Hay algunos que pretenden defender la actuación de diputado, se le dice, doctora. Parlamentario. Parlamentario del Mercosur. Parlamentario. Nery Parlamentario, así Olmedo, lo tratamos allá. Sí. Señalando que su lengua madre es el guaraní. Nadie discute, pues la lengua oficial, tiene 3 lenguas Sí. oficiales el Parlasur, castellano o español, portugués y guaraní. Pero escuchándolo al parlamentario Olmedo, lo que uno ve es que él no entiende absolutamente cuál es su rol, ni las funciones del Parlasur. O sea, ni siquiera sabe pilotear. O sea, este es el típico lee pero no entiende. ¿Qué le provocó escucharle a su colega? Y mira, yo sinceramente anoche me mostraron el video y desde ahí hasta ahora no estoy sin comer nada, por decirte, ¿verdad? Una de mis reacciones, me va a venir bien por lo menos una dieta. Pero no solamente está representando, es del PLRA, está representando al Paraguay, nos está representando a todos. Encima que está una figura muy discutida, yo soy consciente que la ciudadanía es una figura muy discutida, el parlamentario del Mercosur, y este video, y está ya en las reacciones, está en en las redes sociales, en los medios periodísticos, radiales, televisivos, es lo que la ciudadanía expresa, es lo que yo siento. ¿Qué querés que te diga? Es lo que yo siento, me siento realmente mal y muchos nos sentimos mal. Hoy en el avión vinimos todos con la cara demacrada y él estaba también. él estaba con nosotros. ¿Hizo algún comentario? Absolutamente, él muy tranquilo, aquí no pasó nada. Pero yo no dormí nada, vine y realmente me siento mal. ¿Qué querés que te diga? Me siento mal porque estamos dando una imagen país al exterior. Y esto recorrió y a nivel país, también acá dentro del país, yo voy a abrir las redes sociales, los grupos de WhatsApp y todo el mundo me tira, mirá lo que es el Parlasur. Es realmente indescriptible lo que yo siento. Usted sabe, doctora, ya lo dijo Carlos, que la crítica que podamos tener contra el Parlasur son contra el Parlasur y no contra usted, a quien le auguramos un muy buen trabajo y esperamos que pueda hacer algo productivo. Y que lo que menos necesitaban los parlamentarios del Mercosur es que aparezca este tipo de videos que se convirtieron en, ¿cómo se dice? Virales. Trending topic. Hay que Fue desviralizar tendencia ese video en ahora. Twitter, tendencia. Para que la gente reafirme la concepción que tiene del Parlasur, ¿verdad? Que usted lo sabe, lo que los paraguayos y paraguayas sentimos es que hay un enorme despilfarro de dinero, mucho dinero en una entidad cuyos fines no están claros y cuya utilidad no se ha demostrado. Para darte un dato más nomás, para ser malo, el Parlasur vos sabés que tiene cerca de 50 funcionarios acá en Asunción, que se llevan algo así como casi 2.000 millones de guaraníes anuales, solo en salarios, sin las bonificaciones, horas extras. No sé si tendrán horas extras ni por qué, pero que eran 43 por el dato que vi en el 2016, ahora supongo que serán 50 o más, y que no hacen más que corroborar, y todos los 43 de aquella época tienen cargo de director. ¿Y dónde trabajan? ¿En qué oficina están? En el Cabildo. Ah, en el Cabildo. En el Cabildo está en la sede del Parlasur. Pero los parlasurianos no tienen sede ahí, ¿verdad?
Esas son las oficinas administrativas, están ahí. Decía esto porque uno de los pilares del discurso de Mario Abdo y del gobierno que está por asumir es el de la austeridad, el de recortar los gastos que están de más y son superfluos en el Estado, desde los bocaditos hasta los viajes, los viáticos, y yo creo que no me sorprendería que se tome alguna medida a iniciativa del Ejecutivo y apoyada con seguridad por el Legislativo y por la gente, de que en el 2023 Paraguay revea esta política que tiene actual de gastar tanto en el Parlasur. ¿Sabes lo que pasa con las injusticias que se cometen? Hablamos del policía, hablamos de la niña. Hoy estábamos viendo imágenes de lo que es urgencia de IPS. ¿Cuándo IPS puede tener una urgencia digna? El Hospital Central del Instituto de Previsión Social. Y se le pregunta al hoy presidente del IPS, que va a ser ministro de Hacienda del próximo gobierno, y le dice, porque dice el título, la información era IPS colapsado, y dice, esto va a continuar así. Entonces, eso es lo que genera, los números que estás contando, porque automáticamente lo que hace la gente al tener estas cifras, estos datos, es decir, ¿para qué sirve? ¿Vale la pena gastar? A lo mejor no vas a resolver todos los problemas. No, es que, no, a lo mejor no vas a resolver todos los problemas con ese dinero, pero alguna partecita podés solucionar. Acá hay algo muy importante. El gasto público está muy mal dimensionado. ¿Qué gastamos? ¿Cómo se hace el gasto público? El tema puntual del Parlasur nos demuestra primero que la representación política está muy mal. Segundo, ratifica algo que hace rato se viene diciendo con todo respeto a la señora y otros que están ahí, que la gente que va al Parlasur no sabe para qué va, ni qué va a hacer, ni qué puede hacer. Entonces, eso por otro lado. Tercero, los partidos políticos no forman a sus dirigentes adecuadamente, porque ¿cuál es la responsabilidad? En este caso el PLRA, y no lo digo porque yo sea colorado, que me quiero poner una posición, no. Por lo menos que sepa qué vaya a hacer el Parlasur. Claro. Y después, por último, la delegación nacional del Parlasur, que no, tampoco es responsable la señora ni los demás electos, ¿verdad? No se prepararon para ir a jurar, para saber de qué se trata esto, qué van a hacer allá, básico, lo básico, el Tratado Europreto, el Tratado del Mercosur, la ley por la que le creó el Parlasur, ¿verdad? Etcétera, etcétera, lo básico. Y por último ratifica lo que todos pensamos, lamentablemente, muchísimo, ¿verdad? Que no se justifica en este momento el Parlamento del Mercosur. Tal es así que yo voy a contar también a una conversación que he tenido con futuros parlamentarios. Yo le dije, tienen que plantear una ley de derogación de la ley del 2925 del 2006 por la cual se crea parlamentario del Mercosur, porque no se ha justificado hasta ahora para Paraguay. Es cierto, hay compromisos internacionales. Hay un tratado internacional que crea el... Claro, está en el orden de apelación por encima. No puede por ley derogar. Pero ¿por qué Brasil y Uruguay no cumplen y Paraguay cumplió tan rápido, Argentina tan rápido? Hasta el 2020 es el plazo establecido y un tratado internacional. Pero hay tratados y tratados que tampoco se cumplen. Si va a ser un órgano, es más, tiene que ser una política de parte del Estado del Paraguay y ya un trabajo de Cancillería, del Poder Ejecutivo. Si el Parlamento del Mercosur no hace un órgano decisorio, porque esa función no tiene hoy, que no exista, que vuelva a la Comisión Parlamentaria Conjunta. Si Brasil y Argentina no dan su voto para que sea un real Parlamento del Mercosur, que se vuelva a la Comisión Parlamentaria Conjunta y que los países deroguen la ley de creación del Mercosur y deroguen esta condición de parlamentario del Mercosur. El tratado primeramente. Claro, por eso primero el tratado. Claro, Más lo que creo que la crítica es, ya que ya hay un tratado y el tope de la conformación de los parlamentos, de los parlamentarios Mercosur el 2020, lo que acá se critica es que Paraguay fue el primero. No es porque Paraguay quiere ser muy integracionista, porque quiere... O quiero cumplir a rajatabla con lo que se dispone. Era para el soquete a los amigos que ya no cabían en las listas. Mira que... voy a terminar, doctora. Sí. Así es, por eso en el 2008 Paraguay es el país que primero hace las elecciones por votación directa. Argentina recién lo hizo el 2015 y hasta ahora Macri le está cerrando el grifo de la dieta. Uruguay recién, Brasil creo que este año, no estoy muy segura, ahora en sus elecciones de octubre recién va a elegir, y Uruguay decidió directamente ya hacerlo en el 2020. O sea, nosotros podíamos haber elegido recién en el 2020 para no gastar dinero, porque eso hubiese sido una política de austeridad, es decir, hasta el 2020 no vamos a elegir, ya que los otros países no eligen, no necesitamos elegir, no necesitamos cargar esto al erario público. Pero además, hace rato planteaba el doctor Estigarribia un tema, decía, hay que analizar la funcionalidad del Mercosur
¿Y en qué medida Paraguay y Uruguay, incluso votando juntos, no llegan siquiera a la votación de Argentina o de Argentina? Hay una asimetría. La asimetría es abismal. Brasil va a tener 75 parlamentarios, Argentina va a tener 43, Paraguay y Uruguay tienen 18 cada uno. O sea, ni nosotros ni votando juntos, que un solo país gigante, que son Argentina y Brasil, se pongan en contra nuestra, no vamos a ganar nunca en esas elecciones, en esa votación en el Parlasur. Quiero ir más, ni aún así, teniendo estas mayorías, Brasil y Argentina no quieren un Parlamento del Mercosur que tenga decisiones legislativas. Ni aún así, no tiene capacidad decisoria el Parlamento del Mercosur. Ni aún así, teniendo mayoría en un Tribunal Supranacional de Justicia, estos dos países tampoco quieren. O sea, estos organismos serían fundamentales para la integración. ¿Paraguay necesita la integración? Sí. ¿En qué términos necesitamos la integración? Espero que nuestro nuevo ministro de Relaciones Exteriores apunte a esto, ¿verdad? Trabaje en estos temas. Yo creo que es fundamental, por ejemplo, ¿se justifica o no que Paraguay siga teniendo parlamentarios del Mercosur como tiene? Analizar el tratado, analizar todo lo concerniente al funcionamiento de estos órganos, pero también necesitamos que nuestros parlamentarios del Mercosur, doctora Edith, rindan cuenta acá a la ciudadanía, a la clase política, a los partidos y a ustedes mismos, por ustedes mismos, ¿verdad? ¿Qué hacen en este tiempo que no se van a las reuniones o que están haciendo armonización legislativa con sus respectivos países o en sus funciones? No solamente cada tanto aparece Canese o aparece Victar cuando le conviene, uno u otro, ¿verdad? Con temas políticos. No, ¿qué están haciendo realmente desde ese órgano para justificar este presupuesto? Por el momento, la conclusión que tiene la ciudadanía y todos es que no se justifica y avala lamentablemente este tipo de hechos como lo del video de este representante que tiene. Y cuando se cambie como requisito, hay que apuntar que el parlamentario del Mercosur tiene que tener cierta formación académica, pero el diputado Olmedo es licenciado en Administración de Empresas. Sí, licenciado en Administración de Empresas. Mínimamente abogado, creo yo, porque tiene que armonizar. Nunca. Pero tiene que armonizar Porque leyes. yo soy secretario de la Cámara de Diputados. Pero él es el profesional universitario. 7 tiene. Y bueno. 7 títulos. Hay un dato muy curioso. Hay un dato muy curioso, Hugo, que revela. Alguna vez comenté acá que revela que la gente no entiende luego qué es el Parlasur y vota al voleo. Vota al partido. En las internas de la ANR. Ojo, mira que el Parlasur tuvo más votos que senaduría, la ANR. 969.000 votos tuvo Parlasur. Pero yo voy a contar un dato de la senaduría 746.000, 200 y pico mil votos más tuvimos. Exactamente, y voy a explicar por qué. De la interna de la ANR. Tommy Vitar tuvo más votos que Cartes. Tuvo 433.000 votos y Cartes tuvo 430.000 votos. O decir, pero ¿cómo? Cartes no bancó la campaña, Cartes era la cabeza visible. Presidente de la República. No hizo la campaña, ¿verdad? Sin embargo, cuando fue candidato a senador, él estuvo detrás mío en la lista y no pudo entrar. Bueno, en el 2008. ¿Por qué ocurrió eso? La gente va y vota, ¿verdad? Por senadores, añeteteo, cartista. Bueno, después vota diputados, después presidentes, senadores, diputados, junta departamental. Cuando llega a Parlasur, y bueno, ahí hay diferencia entre Cartes y la oposición interna. Cuando llega a Parlasur, vota nomás ya cualquier cosa, ¿verdad? Y por eso, finalmente, vota por su partido, no cualquier cosa, vota por su partido. Tu conclusión es cualquier cosa siempre. Vota por su corazoncito. Atender la Así característica. Tony Vitar termina con más votos que Tu Cartes. conclusión es que por la sucia cualquier cosa. Pero por favor, atender que lo que pasa en las internas, que nosotros no tuvimos la misma cantidad de votos de Marito. ¿Por qué? Porque había 4 listas en Añetete de Parlasur. Estaba el general Soto Astigarribia, que lanzó su candidato a Parlasur, Nicanor, y el otro creo que fue 3 listas más, 4 éramos las listas en total. Yo era la lista oficialista 3. Y ellos, Tuma tuvo también su lista parlasuriana. 18 parlamentarios. Y no pudieron ellos meter ningún parlasuriano, por esa razón yo quedé en el número 10. Y las mujeres fuimos relegadas al 5º lugar, ahí donde, como siempre le digo, no pueden poner un hombre con peluca, porque es el lugar obligatorio de la mujer. Maru Crichigno, número 5 en la lista 2, y yo fui por Añetete. De 18 parlasurianos,
17 pertenecen a alguno de los dos partidos tradicionales. Sí, 17. 10 17 Colorado y Canese 7... Unió. No, Sí. sí. Canese parece 7 que ya es liberales parte y del PLRA. No sé si es vitalicio o si es... pausa, por favor, y estamos de vuelta en un ratito. ¿Sabe qué? La Cooperativa Capiatá lanza la promoción Reactivate. Si te olvidaste, no tenés tiempo, viajaste o por algún motivo ya no pudiste pagar tus aportes sociales, te damos la oportunidad de ponerte nuevamente al día. Esta es tu oportunidad. Una promoción especial para socios que dejaron de activar por más de 2 años en adelante. Recordá que estando al día tenés acceso libre al Club Social y Deportivo, derecho a subsidios de solidaridad, además de créditos, tarjetas de créditos, cajas de ahorros y promociones exclusivas que te brinda la Cooperativa Capiatá. Conoce los planes de financiación disponibles comunicándote al 0228 6 34.000 o ingresando a la página web www.capiatá.coop.py. Cooperativa Capiatá, al servicio de la comunidad. Todo lo mejor está en la Expo, y en la Expo pasa por Dismar desde el 7 de julio. Cuando vengas a la Expo 2018 de Mariano Rocalonso, no olvides de pasar por el stand de Dismar para sorprenderte con sus increíbles productos Jack y las ofertas de Dismar esperando por vos. Explosivo Dismar en la Expo de Mariano Rocalonso, a metros del Portón 2 desde el 7 de julio. Te esperamos. Estela decía recién esta cuestión de la formación universitaria, académica. Sí. Y esta mañana leíamos en la radio que un empresario brasilero Sí. fue condenado a 30 años de cárcel. Uno de los más millonarios de Brasil. Dice que tenía algo así Eike Batista. ¿Verdad? Sí. Bueno, su capital era más o menos de 330.000 millones de dólares, algo por el estilo, y fue descubierto, así se dice, en un operativo por 16 millones de dólares, algo por el estilo, con Coima. el gobernador, el ex gobernador de Río, Sergio Cabral. Y decía, el ex gobernador también fue declarado culpable, pero decían que él va a compartir una celda común porque no tiene formación académica. En Brasil. O sea, y hasta cuando te vas preso, ¿cómo incide el tema de la formación Claro, porque ahí académica? entra el tema de la readaptación social futura del delincuente. Y es el gran tema que tiene en sus manos el ministro de Justicia, la reforma penitenciaria. Es más, voy a contar, este tema fue objeto de tesis doctoral del profesor doctor José Emilio Gorostiaga, el famoso penalista. Fue tema de tesis y nunca se tomó en cuenta su tesis para una reforma penitenciaria. Entonces, el gran desafío es, por ejemplo, que ese que entra delincuente salga readaptado para la sociedad. Claro, y sin embargo, acá el que entra por un delito menor termina siendo un delincuente mayor. Un delincuente mayor. Pero la moraleja que quedaba en Brasil era que por más millonario que seas, si no tenés formación académica, te vas a una celda común. Así es. O sea, moraleja, estudia. Por lo menos que cuando te vayas a la cárcel no te vayas a la celda común. O sea, otra cosa es la justicia, ahora la justicia cae sobre el poderoso. Cayó sobre Eike Batista. Yo no sé si lo voy a ver alguna vez. Este fin de semana me tomé el tiempo con mi señora de ver El Mecanismo. Un mecanismo. Un mecanismo. Y una sensación de otro mundo es ver cuando los 13 principales empresarios terminan en celdas. Uno de los directores de la Petrobras en una celda, y cuando le quisieron apretar le mandaron a un presidio, creo que era Yararacuara, una cosa así de lo más temible durante 3 días. No duró, contó todo lo que no quería era hablar. Y yo le preguntaba, ¿cuándo vamos a ver un pez gordo, un político importante, un empresario de peso, un apellido conocido, siendo apresado por un juez paraguayo? Nosotros decíamos hoy
que como contracara de lo que sucedía en Brasil, en nuestra cárcel de Tacumbo vienen los narcos, los sinvergüenzas, pero como tienen dinero, tienen celdas VIP. Pero ahí, ahí está el caso Jarvis Pavão, Claro. que es un caso que siempre le están achacando a la señora García Lupo, ¿verdad? Sí. Tengo que aclarar, ¿verdad? Está el caso de que cuando se quiso quedar en Tacumbú por lo que tenía y se mostró todo lo que tenía, ¿verdad? Sí. Entonces ella era ministra de Justicia, ¿verdad? Ya pues aclaró, qué sé yo, bueno, eso ya queda a criterio de la opinión pública, pero acá la cuestión es la siguiente, ¿verdad? Que estos viven como reyes, pero tampoco en la mayoría de los casos son condenados. Sin embargo, en Brasil, tenés que Batista, tener el caso Lula. Caso Lula. Justo, ¿no? Que es cierto, toda la izquierda defiende, Y la la derecha otra- ataca, ¿verdad? Pero miremos, fue condenado, es presidente de una la celda. República, sale de la carrera presidencial, pese a quien pese. Este también, un millonario. Pero imagínense, acá sin embargo, no doctor, iba adentro nunca. para Nuestro- precisar, perdón, para precisar Sí. nomás, porque yo di una cifra recién y dice 30.000 millones, su patrimonio neto supera los 30.000 millones de dólares. Sí. 30.000, imagínense una persona que tiene ese patrimonio y que después tiene que ir a una celda común. Y tener el caso de Odebrecht. Odebrecht Claro. está preso, un empresario poderosísimo, está preso, y no solamente está preso, ya ha tumbado gobiernos. Ahí tener el caso Kuczynski en Perú, ¿verdad? Y otros. Entonces, Yo vi es diferente. yo ¿verdad? vi la primera temporada recién ahí, todavía no se fue preso. Parece que es la No le segunda, cuentes se todo. va. Y Odebrecht, y sin embargo, el Odebrecht. caso de Odebrecht Mayordomo. Él es el Paraguay, único que se Eh, salvó. sí. Sí, Yo la- El sin embargo, el mayordomo caso es el de Odebrecht asesino. ni se habla Paraguay. Yo creo que en, la base- en Ecuador también. la base Ahora principal- Correa, ayer se decretó Sí. una orden de detención contra Correa. el Está en presidente de Bélgica, Ecuador. está en Bélgica. Y bueno, porque está casado con una belga. Entonces, tenemos que la impunidad en América Latina está arrinconada, pero en Paraguay todo sigue igual. La in- Y tenemos el caso testigo. Fue sacado por su actuación en el jurado de enjuiciamiento hace poco. Juró tranquilamente el señor González Daer ahora. Y Oviedo El Mato. señor Oviedo. Beto Velar fue indiciado por aquel acuerdo que hizo. Hoy es presidente del Congreso. Obvio, Mato. Oviedo Mato renunció, dijo, nunca fue destituido, juró ahora. Entonces, tenemos varios casos testigos. Y ¿verdad? si querés te van a decir, también Bueno. no decir nada de Galaverna, que Y reconoció podemos que formó agregarle, parte de ¿verdad? un fraude Varios en unas casos. elecciones y Claro. está Entonces, y después tenemos el caso también de varios empresarios indiciados de evasión impositiva que jamás ni siquiera se acercaron a la cárcel, ¿verdad? En el pasado. Y posteriormente, ¿verdad? Y colusión de negocio con el Estado. O sea, hay muchas cosas acá. Entonces, la justicia no está funcionando, ¿verdad? La reforma penitenciaria necesaria. O sea, estamos hablando de temas que hace la política de Estado en general Yo que siempre deben soy funcionar. una firme creyente que la base del mal en este país es la justicia. No funciona la justicia. Yo tengo Cierto. 25 años de ejercicio en la profesión, soy pasillera y sé cómo funciona esta justicia. Y cada vez estamos peor. ¿Por qué? Porque están egresando abogados de garage que no Así es. entienden nada y están yendo como fiscales, como jueces, y te cubren su ignorancia con su prepotencia. Yo tengo 25 años de pasillo, te descuidado, no entienden lo que hace, te echa o le manda preso, o lo que como ellos se creen dueños y dioses. Ahora hay dos Al cargos pobre, clave. ¿verdad? No- Ahora al millonario. Y segundo, esa ambición desmedida que empiezan siendo profesionales y ya quieren tener grandes lujos, grandes cosas, no saben ir el paso a paso a tener y llegar a niveles de corrupción que es impresionante. Impresionante el nivel, la corrupción y la impunidad es el mal endémico en nuestro país. Empieza la carrera de fiscales y la fiscalía hoy tiene una gran responsabilidad en el proceso Limpiar la fiscalía. por lo que tenemos nosotros Y en los el Código juzgados. Procesal, ¿verdad? Entonces, ahora hay dos cargos claves. Interesante este tema que tocamos. Los dos cargos claves, los dos cargos de ministro de la Corte. Dos casos testigos de lo que pretendemos para el Paraguay. Hace poco fue la Fiscalía General del Estado. Ahora, los dos cargos claves. Si estos dos recambios no tienen otro perfil absolutamente, no va a cambiar la justicia. Estos dos primeros y después otros 3 hasta completar 5, la mayoría del colegiado. Entonces hay que atender muy bien. Yo creo que la responsabilidad de la prensa, la opinión pública, de los políticos, es clave en esto. ¿A quiénes se le va a Y designar? aquí vamos a ver Sí, el discurso de sí. Mario Abdo, que construyó su discurso de campaña sobre la recuperación de la institucionalidad. Y con la nominación de los nuevos ministros de la Corte vamos a ver, porque él le va a tener que decir a su bancada a quién le va a elegir y en el Consejo de la Magistratura cuál va a ser la terna. Y otra cosa clave es, la señal que va a dar Mario es a quién le designan como representante suya del Consejo de la Magistratura. Exactamente. También. ¿Verdad? Porque esa va a El ser, Poder Ejecutivo. claro, el Poder Ejecutivo. Decir, Ahí nuestro está, representante. ahí está, lo que él quiere para la justicia va a ser esa designación. persona. En esa persona va a decir también, yo quiero este seleccionador, este señor. ¿Y saben Y ustedes es quién va clave. a ser? No, Sí. no tengo nombres, pero yo estoy... porque acá, así como un gobierno también habla por su proyecto de presupuesto,
proyecto de presupuesto general del Estado también, Habla también así por sus también a través de funcionarios. su representante en este caso. Entonces es fundamental esto. Yo pongo énfasis, aprovechando la intervención de la doctora Pasillero, yo también soy semipasillero. No digo pasillero totalmente porque también soy un abogado de laboratorio, pero también voy al tribunal y realmente es terrible. 2 casos con el mismo juez, se maneja uno rápido, otro lento, una manera con criterio, con otro, etcétera, etcétera. Pero sí la justicia. Y me decían algunos amigos, incluso algunos que podrían candidatarse a la Corte, ¿te va a candidatar? No, depende de las designaciones que haya. ¿Para qué te va a ir solo a un colegiado a quemarte? Te quedas tranquilo en la profesión, ¿verdad? No, de ninguna manera. Entonces, estos 2 cargos, representantes del Consejo de la Magistratura, son claves. Ahora ya se negoció la primera torta en el Congreso. ¿Quién va al jurado? ¿Quién va al Consejo? ¿Quién va al jurado? Y ahí ya hay que ver Y cómo los va. nombres que se plantean Sí. no son nada halagüeños si uno pretende la independencia de la justicia. Para nada. Para nada. Vamos a perdón, Pero yo, hay un tema, quiero conectar. Sí. No sabemos ni uno ni otro. La pausa y volvemos preguntando. Ya. Ahí está, comandante. Bueno, vamos, perdona, por la señora. Sí. No, una pregunta. Perrito te la dije. Los parlamentarios del Mercosur también reciben el PIN de oro que se estaba repartiendo por ahí. Sí, recibimos. 400 Y son, millones de pero guaraníes. no sé si es el mismo, pero son machistas, porque todo es para hombres, es para la solapa del varón. A las mujeres no nos tuvieron en cuenta, te cuento. Porque nosotros no podemos usar el de la solapa, pero sí recibí. Sí. Yo no sé si es el mismo, es el de oro, Cuando nos se dieron discute una la ley de muestra, algo no paridad, revisé. esto entra nomás, y cuando se Sí. discute la ley de paridad se le exige a la mujer idoneidad, ¿verdad? Y las 2 mujeres que conocemos, del Parlasur por lo menos, Blanca Lila Miñarro, Maru Kichina. Mario Cruchigno, la doctora Edith, son personas muy formadas. Y enfrente, Neri Olmedo, ¿verdad? A quien no se le exige ninguna idoneidad para ocupar una banca. Pero aparte de eso, hace rato estábamos hablando de la justicia. Y en Paraguay vemos que el Parlasur ha sido más para resolver problemas de distribución de bancas, ¿verdad? Y privilegios. Pero son 2. Además, fueros. Y estoy leyendo prerrogativas e inmunidades de la ley 2925 que aprueba el protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur. Y dice, los parlamentarios no podrán ser juzgados civil o penalmente en el territorio de los estados partes del Mercosur Por las en ningún opiniones. momento, ni durante, ni después de su mandato, por las opiniones Emitidas y en función de su votos cargo. emitidos en el ejercicio de las funciones. Sí. Es lo mismo que se plantea aquí, Así pero es. acá el fuero se utiliza como blindaje Para delitos comunes. para delitos comunes. Es lo mismo que sucede, porque hoy en nuestro Parlamento del Mercosur, yo no sé si ya resolvió Tommy Vitar su problema judicial, no sé, Enzo Cardoso está procesado, Imputado. li- Sí. liberal, y Milciades Duré también está procesado. ¿Cómo funciona? ¿Quién resuelve? Dentro del Parlamento del Mercosur debe ir y va a ir a la El Comisión de pedido, Legislación, o sea, el justamente donde están ellos 2. Un juez O paraguayo sea, tiene que remitir. Remitir el Pero pedido, hay- la autoridad competente tiene que remitir al Parlasur que el pedido de desafuero, de allí va a comisión, que sería la Comisión de Legislación, allí se saca un dictamen y se va al Pleno. Pero según ya me dijeron que el Pleno, Brasil principalmente es reacio al desafuero. Y sí, porque ellos En mi están caso, en un mar de corrupción. En este en mi caso justamente tengo ellos 2 están en la Comisión de Legislación, no sé si adrede se fueron ahí hoy, pero tienen que inhibirse. Si Tengo en caso entendido que fuere algunos un de ellos pedido ya de desafuero. solucionaron. Está Milcia Duré como suplente y Enzo Cardoso está titular conmigo en la Comisión de Legislación. Tengo entendido que algunos de los que, por ejemplo, en el periodo 2013, que hubo uno que estaba por ser imputado, juró a toda bala, no fue imputado, se pidió el desafuero, se congeló, entonces mientras tanto arregló con la víctima o los parientes de la víctima. O sea, se congela y mientras tanto se negocia. O sea que al finalmente los fueros son mal aplicados también ya a nivel de Mercosur, no solamente acá. Porque una cosa es el uso de los fueros cuando vos estás en función legislativa y para eso te protege el fuero justamente. Por las opiniones. Y que por las opiniones, por tu actuación, por ejemplo, comisión de investigación que va a investigar aduana, por ejemplo. Antes Nicky Poró era muy famoso por eso, ¿verdad? Bueno, muy bien, ahí sí.
pero por los hechos ordinarios. Primero, un gran error de la justicia, pedir el desafuero delitos por comunes. un delito común. Porque no tiene Sí, fuero. no tiene por qué hacerlo. Y ahí metió un gol Sara Parquet, porque le hizo una demanda civil a Jaeli por unas declaraciones que hizo en la radio, una demanda de daño y perjuicio, y le ganó la demanda porque ahí no hay fueros. Exacto. ¿Y sabe qué pasó esa vez? Se hizo pagar por el Senado, con voto en disidencia mía. Jaeli pagó los honorarios de su abogado por el Senado, para que ustedes sepan. Yo voté en contra y dejé constancia de mi votación. O sea, para ponernos un ejemplo del mal uso de los fueros, y ahora ya a nivel internacional. Entonces, otra vez ahí Paraguay tiene otro baldón, porque a consecuencia de este video, se va a empezar otra vez a recordar quiénes fueron imputados, y ahí viene otra vez otro descrédito para el Parlamento del Mercosur. Entonces, doctora Edith, tienen un gran desafío ustedes de sacarse sí. esto encima, que no es fácil. No es Y como fácil, es dijimos una acá con tarea Mengo, titánica la que tenemos encima. Yo soy consciente, desde el mismo momento que me candidaté, me informé, sabía lo que era el Parlasur, como una ciudadana común, siempre el mismo pensamiento, y tenemos el desafío de levantar y de fortalecer el Parlasur. Ese es mi objetivo con otros colegas que estuvimos conversando, compartiendo, de otros partidos, de mi partido. Hay gente muy capaz y gente con ganas de trabajar. Y tenemos un desafío titánico, somos conscientes de eso, y estoy consciente de la situación. En el momento menos oportuno vino esta declaración de este colega. pero yo creo que es oportuno. Vamos a mirar, crisis es sinónimo de oportunidades. Porque esto le va a obligar a ustedes a demostrar que este cargo sirve o no sirve finalmente. ¿Verdad? Si sirve, que demuestren que sirve para algo. Y si no sirve, ya que haya un planteamiento de política exterior Paraguay para cambiar esto a nivel de los órganos del Mercosur, a nivel de los países del Mercosur, y que volvamos a la Comisión Parlamentaria Conjunta. Porque hoy no es un Parlamento del Mercosur, porque no tiene decisión. Tienen el título, tienen el nombre, pero no tiene decisión, que es lo más importante en un No es Parlamento. vinculante las decisiones que Claro, tomen, son Estoy- simples recomendaciones. Estoy volviendo al video, que me estoy imaginando el escenario. A mí me da la impresión de que el señor se fue y se puso frente a la cámara. ¿Te parece? ¿Sabe? No, porque no he visto ninguna otra declaración de ningún otro parlamentario. No, Pero a lo mejor la doctora Edith nos explica eso. creo ¿Usted que habló o ¿Cómo no? funciona? Mira, ¿Hizo yo- declaración o no? No. Al canal del absolutamente Mercosur. No, porque ¿Y cómo- nosotros cómo? tuvimos creo que es dentro un de video la reunión. institucional. No, una es parte. por eso, es institucional. De repente puede que esté la cámara, yo no sé cómo, estoy tratando de entender. Está la cámara ahí, está la especie, ¿cómo se dice eso? El fondo. panel, todo ahí. Entonces está la cámara, está alguien que se encarga de prensa. Una especie de Yo zona te- mixta, yo no voy a puedo- decir. no, es que yo puedo decir algo, porque dice, la pregunta que le hace la señorita, no, es tampoco La ¿verdad? pregunta. Y le dice, ¿cuál sería su enfoque como parlamentario? Y le dice en un momento, ¿verdad? Pero yo le pregunto, Ya un ¿dónde video se- institucional no dó- le va a dónde poner se- en aprietos. dónde Una se- especie de sala de prensa, Sí, parece que vos, claro. igual cuando termina el partido, No, terminó se la sesión y transmite, te vas a se llegar. transmite en directo por un canal. Ahora, lo que me- No, Las pero sesiones quiero- del Parlasur se transmiten en directo, hay un canal que transmite. Tenemos que ir cerrando el espacio. Digo, ¿dónde se recibió él? ¿En qué facultad? Buen señores, dicen que en Liberación, eso le iba a contar. Pero ni siquiera Es un discutimos. comerciante muy hábil que ha forjado una fortuna en base a un balneario, una cantera, un supermercado, luego tiene una discoteca y tiene empresa de transporte. Es un genio para... Y ¿En que qué compró una facultad? banca. ¿En qué habitualmente no facultad? hacía política, habla muy poco, se expresa habitualmente en guaraní. ¿Habla bien guaraní? Muy bien. Y dicen que aportó $200.000 al movimiento de Río. Se expresa mejor en guaraní, tampoco... Y- Entró. pero al pregunto, Parlasur, que es ¿dónde, lo que había. ¿dónde se recibió como licenciado en administración de empresa? Él dijo hoy, creo que fue la UPAP. Hoy le golpea, por ejemplo, a nuestra otra No les deja- parlamentaria. no le UPAP deja- no tiene algo que ver con Parlasur también. No, tiene que ver con Grichín, ¿no? No, le Aquella golpea. diputada que pero- juró que la- nunca iba a renunciar y de lo- la lista de Mario en nuestro Benítez. programa y a Pero la entre mañana- paréntesis, una de cal, una arena, una de las mejores charlas de derecho constitucional que asistí en los últimos tiempos, se dio en La Paz hace 15 días, no es por publicidad, un exministro chileno de primer nivel estuvo acá. O sea que, fíjate vos, pero el problema es esa calidad educativa que damos en los centros como capital o departamental, o va a la ¿Al universidad interior? del interior, no. No, No, ese es el problema. Lo que quería decir, Estamos- él dijo, hoy le dijo a Luis Barrero que en la UPAP se En la recibió. UPAP se recibió. En la UPAP se recibió. Licenciado en Quiero Administración decir con de relación Empresas. al tema de PIM, Eh, que hoy, imagínense lo que estudia, ¿se dan cuenta en qué estamos nosotros? Los diputados hoy pretendieron tratar sobre tablas esta cuestión y me cuentan que esta tarde en diputados el debate se concentró en la eliminación de los pines de oro. No se reunió el número necesario para tratarlo sobre tablas y el proyecto de derogación fue girado a comisión. Es un desaire aliana eso.
Bueno, Pero no es el momento oportuno, ya se dio todo. Hay Dentro de una 4 años cuestión, deberían plantearlo como en el próximo Contrapartida, yo periodo. planteo algo. Claro. Ahora, Pagamos 18 sí, por tenés Lazuriano, razón. pero no tenemos recursos para pagar a los 3 senadores vitalicios y oficina. Que se le dé función a ese regalo, a ese juguete sin pila que dio la constituyente, por ejemplo. Y que cumplan funciones. Yo planteo una redimensión del gasto público. Que gastemos mejor. Por eso es que Pero el hay gran muchísimas desafío de los cosas que en gasto parlasurianos, público tenemos que claro, redimensionar. por Hugo. eso yo planteo yo que estoy los en administración pública y parlasurianos te puedo ahora tienen decir. un gran desafío de aprovechar esto que se mostró en televisión y hacerlo algo positivo. Pero no solamente eso, el gasto público debe mejorar en general, ¿verdad? Ahora se discuten los No PINES. hay nada pero que hacer. Si yo hago un análisis de cuánto salen los PINES, el seguro médico, una cantidad de ítems, y eso por eso. cortas, Pero no saca solamente otra el cosa. legislativo, tenés en el ejecutivo, en el judicial, en todas las instituciones tenés un derroche de dinero Así mismo. público. Eso Yo es, sabemos, escucho y vos hablar de mirás el Martínez presupuesto y sabes, Y me viene a la mente la palabra de Carlos una mala sobre las utilización. imágenes de la urgencia de IPS. Así es. Este es nuestro país. Sí. Señora, muchísimas gracias. Gracias. Insisto, repito, reitero, no es contra la señora Edith. Absolutamente no me siento atacada, al Es contrario. debatir y hablar y a lo mejor alguien hace caso y se puede encontrar una salida correcta y eficiente a esta situación. Somos servidores públicos, estamos a disposición de la ciudadanía. ¿Y ¿Cuál? qué mejor medio que llegar a través de la prensa y rendir cuenta a través de la prensa? Siempre fui muy abierta a la prensa. ¿Qué título tiene usted? Yo soy abogada egresada de la UNA, cumplimos el año pasado 25 años. Tengo maestría en Administración Pública en la Facultad de Economía, 2 años hice, me falta tesis, estoy con la tesis, técnica y elaboración de tesis, tutora de tesis y didáctica universitaria. Y después cursos pequeños que fui Muy haciendo durante calificado, todo muy el... calificado. Hugo Estigarribia, gracias por venir. Es el hombre que hace 10 años dice Nicanor no jura y no jura Nicanor. No sé si... Es que es lo que no sé si es poder, si es verdad. El problema Sí. no es conmigo, el problema es con la Constitución. Eso ya escuché ¿verdad? decirlo a Lugo. No, pero te voy a decir, es claro, la Constitución es clara. Lo que pasa es que Nicanor trata de violar la Constitución y después ahora aparece Carte y el Senado le dice que no. Y es la última Senado- muralla. Una última opinión que quiero dar con respecto a Lugo, y no sé si coincidís conmigo, Hugo. Cuando se le destituyó a Lugo, se le debía haber inhabilitado. Entonces él no podía haber El sido problema es que senador. la Constitución no establece eso, solamente destitución Pero y lo que es- remisión o remisión de Porque los desde ahí él antecedentes a la quedó, que justicia. quedó en No, libertad acá hay un problema. de volver a candidatarse. La Constitución no prevé. Y bueno, la hay que prever la posibilidad de que próxima un constituyente. destituido por juicio político no ocupe cargos públicos, pero incluso se puede solucionar con una ley eso. Con una ley. Último, Porque- Tú doctor dijiste Estigarribia. que hablamos de demasiados temas variados y estás metiendo otro nuevo sobre Y el no, tema. eso- Pero está bien, está No, bien. pero está bien, sí. Este No, acá programa me es preguntó ágil. hace 10 años. Mira, yo te voy a Dinámico. contar. Mi juramento de abogado era cumplir la ley. Como le decía a algunos colegas, te va a un órgano electivo, tenés que cumplir la ley igual como abogado. Esto me ocasionó a mí muchos trastornos políticos. Sobre todo en tu partido. Yo me quedé solo, me echaron del movimiento de la Guardia Colorada, que fundamos. Me echaron del movimiento, me quedé solo. Después ya no pude seguir mi carrera política, me dediqué a la profesión. O sea, mantener esta posición ha tenido un costo político, pero estoy súper satisfecho. ¿Sabe por qué? Porque el Paraguay solamente va a avanzar si mantenemos nosotros el perfil institucional, el perfil jurídico. Entonces, yo creo que ahora el Senado está actuando correctamente en no dejarle jurar a 2 personas que no pueden jurar como senadores activos. Gracias por venir. Gracias Muy a amable. vos, un placer. Señora, una vez más, muchas A las gracias órdenes. también. Estela, gracias. Alfredo, muchas gracias. Hasta luego. A la gente que nos acompaña siempre, muchísimas gracias también. Y como todos los días, mañana tempranito, a 5 de la mañana, como todos los días de lunes a viernes, estamos en Monumental AM 1080. Y la próxima semana, por supuesto, de primera mano aquí en Red Guaraní. Buenas noches. De primera mano fue presentado por Tigo Cabal. Lo sabes desde siempre. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Cooperativa Capiatá, al servicio de la comunidad.